No es solo un M3, míralo bien, porque este coche representa algo más que velocidad. Representa estatus, ingeniería, precisión alemana, pero también representa algo que casi nadie te explica. Riesgo, y no un riesgo cualquiera, un riesgo que no ves venir. Porque mientras todo el mundo te habla de los caballos de fuerza, nadie te explica lo que pasa cuando esa ingeniería trabaja al límite. Y aquí está la verdad que las marcas no están diciendo. Estos coches no fallan por casualidad, fallan por cómo están diseñados para rendir. Y cuando fallan, no es un problema pequeño, es una cadena de eventos, procesos físicos reales, desgaste, calor, fricción. Hoy no te voy a decir tiene fallas, te voy a explicar exactamente qué ocurre dentro del coche, cuando esas fallas empiezan. Y cuando entiendes eso, ya no vuelves a ver este coche igual. Bienvenidos a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Falla número 1. Cojinetes de biela cuando la lubricación deja de existir. Vamos directo al corazón del problema. Dentro del motor, todo gira. Cigüeñal, bielas, pistones, todo en movimiento constante. Pero hay algo que lo hace posible. Una capa invisible. Aceite. Entre el cigüeñal y la biela. No debería haber contacto directo. Nunca. Lo único que lo separa es una película microscópica de aceite presurizado. Esto se llama lubricación hidrodinámica. Ahora, imagina esto a 8000 RPM. El cigüeñal girando violentamente. Y esa capa de aceite, siendo lo único que evita el contacto metal con metal. Aquí es donde empieza el problema en algunos M3, especialmente en motores como el S65. Las tolerancias son muy ajustadas. El motor está diseñado para girar alto, muy alto. Eso genera más presión, más temperatura, más esfuerzo en esa película de aceite. Y aquí está el punto crítico. Si el aceite pierde viscosidad, si se degrada por temperatura, o si simplemente el mantenimiento no es perfecto, esa película empieza a fallar. Primero, se vuelve más delgada. Después, se rompe. Y en ese momento, el metal toca metal. Y eso cambia todo. Fricción directa, calor extremo, desgaste acelerado. El cojinete empieza a deteriorarse, microscópicamente al inicio, pero progresivamente más rápido. Y el material desprendido viaja por todo el motor, rayando otras superficies, contaminando el sistema, acelerando el desgaste global. Por eso el famoso knack. Ese sonido metálico no es el inicio del problema, es el final. Es el momento en el que el daño ya es crítico. Y aquí está la clave. Esto no es una falla aislada. Es un fallo de lubricación bajo condiciones extremas. Y si no se corrige a tiempo, termina en reconstrucción completa del motor. Y si el motor pierde sincronización, el daño puede ser aún peor. Falla número 2. Sistema vanos, cuando el tiempo del motor se desincroniza. Ahora vamos a algo menos visible, pero igual de crítico. El sistema vanos. Este sistema controla el momento exacto en el que las válvulas se abren y cierran. No es algo fijo. Cambia constantemente. ¿Por qué? Porque el motor necesita comportarse diferente según la situación. Bajas RPM, altas RPM, aceleración, carga. El vanos ajusta eso en tiempo real. Ahora, para lograrlo, usa presión de aceite y componentes mecánicos de precisión. Solenoides, engranajes, actuadores. Y aquí empieza el problema. Con el tiempo, estos componentes se desgastan. Los solenoides pueden perder precisión. Los engranajes pueden desarrollar holguras. Y la presión de aceite puede no ser suficiente en ciertas condiciones. ¿Resultado? El sistema deja de sincronizar correctamente. Pero no falla completamente. Falla parcialmente. Y eso es lo peligroso, porque el motor sigue funcionando, pero mal. Las válvulas no abren en el momento ideal. La combustión deja de ser eficiente. Se generan vibraciones, pérdida de potencia, combustión irregular. Y en casos más graves, puede haber desincronización real entre válvulas y pistones. Y aquí entramos en territorio peligroso, porque si un pistón sube y una válvula no está en la posición correcta, puede haber contacto, y eso significa daño interno serio. Todo esto empieza con un sistema que solo estaba fallando un poco. Y ahora pasamos a algo que muchos aman, hasta que tienen que repararlo. Falla número 3, transmisión DCT, cuando la precisión se convierte en desgaste. La transmisión DCT es impresionante. 2 embragues, uno para marchas pares, otro para impares. Cambios instantáneos, sin interrupción de potencia. Pero esa precisión requiere coordinación perfecta. Dentro de la caja,
Todo está controlado electrónicamente. Actuadores hidráulicos, sensores, unidad de control. Ahora, imagina esto en uso real. Tráfico, calor, arranques constantes, uso agresivo. Todo eso genera calor. Y aquí está el enemigo real. La temperatura. El fluido hidráulico empieza a degradarse. Pierde propiedades. La presión ya no es la misma. Los actuadores responden peor. Y los embragues empiezan a desgastarse de forma irregular. ¿Resultado? Cambios bruscos, tirones, pérdida de suavidad. Pero lo más importante es que el sistema deja de ser preciso. Y cuando una transmisión de este tipo pierde precisión, todo el sistema sufre, porque depende de sincronización perfecta. No es como una caja manual. Aquí todo está interconectado. Y cuando algo falla, no se reemplaza una pieza simple. Se repara un sistema completo. Pero todo esto, no importa si el motor pierde control térmico. Falla número 4. Sistema de enfriamiento, cuando el calor lo cambia todo. Este es el punto donde muchos motores mueren. El calor. En motores turbo modernos, las temperaturas son extremadamente altas. Los turbos comprimen aire. Eso genera más calor, más combustión, más energía, más temperatura. Para controlar esto, BMW usa bombas de agua eléctricas. No dependen del motor. Funcionan bajo demanda. Suena ideal. Pero aquí está el problema. Estas bombas tienen componentes electrónicos. Y esos componentes fallan con el tiempo. Por temperatura, por ciclos térmicos, por desgaste eléctrico. Pero no fallan de golpe. Pierden eficiencia. Empiezan a mover menos refrigerante. Y el sistema sigue funcionando, pero ya no enfría igual. Entonces, la temperatura del motor sube gradualmente. Y aquí es donde empieza el daño real. El metal se expande. Las tolerancias cambian. La culata puede deformarse. La junta de culata pierde sellado. Y si el calor sigue aumentando, puede haber daños estructurales. Todo esto, por una bomba que dejó de trabajar al 100%. Y ahora llegamos a algo que escuchas, pero no siempre entiendes. Falla número 5, diferencial, cuando el torque destruye desde atrás. El diferencial es el encargado de distribuir la potencia a las ruedas, especialmente en un coche como el M3, donde el torque es alto. Ahora, dentro del diferencial, hay engranajes trabajando bajo carga constante, y esos engranajes dependen de lubricación perfecta, pero cuando el coche se usa agresivamente, aceleraciones fuertes, curvas rápidas, drift, las cargas aumentan drásticamente, y eso genera calor, presión, desgaste. El aceite del diferencial se degrada, pierde capacidad de proteger, y los engranajes empiezan a desgastarse. Al inicio, solo escuchas un zumbido, después, vibraciones, y finalmente, holguras internas, y cuando eso ocurre, el sistema pierde precisión, distribuye mal la potencia, y el desgaste se acelera aún más. Entonces, ¿qué está pasando realmente? No es que el coche esté mal hecho, es que está diseñado para trabajar al límite. Y cuando diseñas algo al límite, todo depende de condiciones perfectas. Lubricación perfecta, temperatura controlada, mantenimiento preciso. Si algo falla, todo el sistema sufre. Y eso es lo que muchos no entienden. No compras solo potencia, compras responsabilidad mecánica. Aquí está el error más común. Ver el precio de compra y no entender el costo real. Porque cuando estos coches bajan de precio, no se vuelven más baratos de mantener. Siguen siendo ingeniería de alto nivel. Y eso significa reparaciones complejas, costos altos, dependencia de mantenimiento experto. Y ahí es donde muchos pierden dinero. Ahora míralo otra vez, porque sigue siendo increíble. Pero ya no es solo emoción. Ahora entiendes lo que pasa dentro. Sabes cómo falla, sabes por qué falla. Y eso cambia todo. Porque la pregunta ya no es, ¿quiero este coche? La pregunta real es, ¿entiendo lo que implica tenerlo? Porque el M3 no castiga la compra, castiga la ignorancia. Y ahora que lo sabes, la decisión es completamente diferente. Dime, ¿realmente lo necesitas? ¿O solo te gusta la idea de tenerlo? Si quieres conocer otras fallas en tus mejores modelos, dale clic al siguiente video. No te vayas sin suscribirte.